Ah, Voltea con el que está a tu lado, dile, qué bueno que estás aquí. Vamos, vamos, pero con ganas. Qué bueno que estás aquí, dile. Vamos a calar algo aquí porque ya ves, a veces la tecnología nos traiciona. Me encantaría que me ayudes a orar en esta hora. Si puedes cerrar tus ojos por un momento y ayudarme a orar. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias, Dios Padre, por la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu casa el día de hoy, de alabarte, bendecirte, entregarte todo lo que somos. Hoy, Dios Padre, hemos apartado este tiempo para ti, para tu honra, para tu gloria. Y pedimos, Dios Padre, que puedas hablar a nuestra mente y que puedas hablar a nuestro corazón. Que puedas hablar así como has hablado por las últimas semanas, que puedas hablarnos el día de hoy. Hoy disponemos nuestra mente y disponemos nuestro corazón a lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bueno que estás aquí. Extrañamos las últimas semanas. Estuvimos una parte en el norte de California, estuvimos la otra parte en Sinaloa, así que estuvimos compartiendo con familia y estuvimos también promoviendo el ministerio, así que nos encanta que aquí estuvo la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estuvieron ustedes cantando, aquí estuvieron ustedes recibiendo palabra de Dios y es muy emocionante, es muy bueno. No, es la compu, ya es la compu. Ya está vieja, está más vieja que yo. Pero el día de hoy vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, abre tu Biblia en Hebreos capítulo 13 y hoy terminamos este libro. A lo mejor tú dices, Santo Cordero, ¿cómo que hoy terminamos este libro? Sí, por más de 13 semanas hemos estado estudiando el libro de Hebreos y a través del libro de Hebreos, tú y yo nos encontramos con que Jesús es el que sostiene todo y por él todas las cosas existen y subsisten y todo se mantiene por medio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Después, por algunos capítulos, el libro de Hebreos nos llevó a enseñarnos que Jesús es más grande que el sumo sacerdote, ¿ok? Él es el gran sumo sacerdote, aquel que entregó el sacrificio una vez y para siempre para darnos salvación y darnos vida eterna. Por otros de los capítulos nos enseñó que es más grande que Moisés, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué nos estaba enseñando todo esto? ¿Y por qué el autor de Hebreos nos estaba llevando a través de todas estas aclaraciones? Es porque había personas que se estaban convirtiendo a Cristo, pero después de un tiempo estaban regresando a los rituales y estaban regresando al judaísmo. Di conmigo, judaísmo. Yo quiero decirte algo, en las últimas semanas hemos estado viendo mucha gente y sobre todo con esto que está pasando, con el conflicto entre Israel, Palestina. Estoy seguro que estás orando por esta situación. ¿Cuántos dicen amén? Y puede ser muy confuso, puede ser muy confuso. Estoy orando por Israel, pero después miro en las noticias que Israel está haciendo todo esto. Nuestro trabajo es orar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestro trabajo es orar. Hay cristianos en Palestina que están sufriendo y hay cristianos en Israel que están sufriendo. ¿Por qué te menciono esto? Muchas veces nosotros nos convertimos no al cristianismo, sino queremos convertirnos al judaísmo. Di conmigo otra vez, judaísmo. ¿Qué quiere decir eso? Ay, ya no como puerco, ¿no es cierto? Pues si somos mexicanos, los de adobadas están bien buenos. Y somos prisioneros de nuestra cultura, ¿ok? Somos mexicanos y nosotros comemos lo que hay por acá, ¿no es cierto? Pero no solo eso, sino que hay ciertos rituales y ciertas cosas. Y créeme, he conocido muchas personas que después de ser cristianos, ellos se van a una rama aún para ellos más alta y se convierten al judaísmo.
celebran ciertas fiestas que celebran los judíos, celebran ciertas cosas, comen ciertas cosas. Y créeme, tú y yo no somos llamados a convertirnos al judaísmo. Tú y yo somos llamados a convertirnos en discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces es lo que estaba pasando en este tiempo. Y entonces el autor de Hebreo nos explica por qué Jesús y el sacrificio de Jesús es tan importante. Ya pasamos por el salón de la fama de la fe, ¿no es cierto? Di conmigo, por la fe. Hace unas semanas compartía este capítulo 11 por la fe. Si no lo has estudiado, te lo dejo de tarea. La semana pasada el pastor Sammy habló acerca de despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en ¿quién? Voltea a ver al que está a tu lado y dile, pon tus ojos en Jesús. No los pongas en mí porque te voy a fallar. Nomás te aviso, ¿no? Sobre aviso no hay engaño. Mira, pero llegamos al capítulo 13, este último capítulo, y el autor lo cierra hablando de amor. Di conmigo, amor. La base de el cristianismo y la base de Cristo Jesús y de Dios es que Dios es amor. Y como Dios es amor, termina este libro hablando de amor. Así que vamos al primer versículo de este capítulo 13. Aquí nos habla de amor fraternal y hospitalidad. ¿Qué dice ahí? Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. La pastora hace unas semanas en un domingo nos enseñaba acerca de los diferentes amores, ¿no es cierto? El amor ágape, el amor eros, el amor estorge. Pero aquí está hablando de Filadelfia. Di conmigo, Filadelfia. El amor fraternal por los amigos, por los compañeros. Pero ojo, no es nada más amigos de lejos, sino una amistad profunda, una amistad que hace raíces y una amistad que es duradera. Y está diciendo, entre ustedes como cuerpo de Cristo, manténganse unidos en una amistad profunda, enraizada en Dios. Y no se olviden de mostrar ese amor. Vamos, dile al que está a tu lado, tienes que mostrar ese amor. Y no le estás diciendo, tienes que decirle. Tienes que mostrar ese amor. Hablamos mucho de amor, pero ¿lo demostramos? ¿Sí o no? Hablamos mucho de amor y Dios es amor y yo tengo a Dios en mi corazón. Bueno, tenemos que mostrar ese amor también. Y el que quiere amigos ha de mostrarse amigo también. ¿Cuántos dicen amén a eso? No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y ahí está hablando de Lot y de Abraham. No es cierto cuando vas a estos capítulos específicamente, pero yo recuerdo en una ocasión entró un hombre, estábamos en el antiguo edificio. Entró este hombre, nos dijo, mira, la cruz está muy en la orilla, la cruz debería ir en medio para recordarnos siempre. Y no sé, este hombre tenía algo. Definitivamente el Espíritu Santo de parte de Dios. No vino a predicar, no vino a hacer nada. Llegó, nos visitó, estuvo ahí por un momento y después se fue y no volvimos a saber nada de él. Y mi mamá me decía, este hombre tenía este semblante y tenía esta paz como de un ángel. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Que has hospedado a alguien o has ayudado a alguien y dices, nunca jamás volví a saber de esa persona. Dice, muchas veces sin saberlo han hospedado ángeles. ¿Estás conmigo todavía? Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo y en muchas ocasiones
nos olvidamos de orar o llegamos hasta a juzgar, ¿no es cierto? Bueno, por alguna razón están ahí. Bueno, no debemos de juzgar, nuestro trabajo es orar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que tener solidaridad. Y mira, aquí presos probablemente se refiere primero a los prisioneros por la causa del evangelio, pero también se puede extender el día de hoy a todos los que están en prisión. Tenemos que orar por ellos. ¿Cuántos dicen amén? El amor verdadero se demuestra en la práctica, no en las palabras. Dile al que está a tu lado, el amor verdadero se demuestra. Los primeros cristianos, ¿por qué fueron conocidos y por qué fueron reconocidos? Por su amor los unos por los otros. Los primeros cristianos eran reconocidos por su amor mutuo, decía Tertuliano. Mira, vamos a la siguiente parte. Pureza, di conmigo pureza. Vamos, bien fuerte, pureza y contentamiento. ¿Cuáles son las dos cosas, aparte de muchas otras, pero en el autor decidió enfocarse en estas dos por estos versículos: pureza y contentamiento? Cuando tu corazón está siendo transformado por Dios, va a haber dos cosas que van a ser transformadas en tu vida: pureza y contentamiento. Ya no vives como vive el mundo y ya no vives para lo que vive el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Honroso sea en todos. ¿Qué dice ahí? El matrimonio, el lecho sea sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Sean vuestras costumbres, ¿qué dice? Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, ¿puedes leer esta parte conmigo? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es muy hermoso, pero mira, la transformación que viene a través de la fe habla aquí de sexualidad y habla aquí de las finanzas, sexualidad y finanzas. Tienes que ser apartado para Dios, tienes que ser santo. Ya no vives de la manera en la que vive el mundo, no pides y no vives para lo que pide y vive el mundo. La Biblia habla poderosamente sobre el propósito del sexo. No es solo para la reproducción, aunque ese es un aspecto muy grande. No es solo por placer, aunque ese es un aspecto también muy, muy grande. El propósito principal es unirse en una relación de una sola carne. Di conmigo, una sola carne. Esto es lo que le da sentido al sexo, una sola carne dentro del matrimonio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero las finanzas, la avaricia, es reemplazada por la confianza en Dios. ¿Puedes decir esto conmigo? La avaricia es reemplazada por confianza en Dios. Te preguntaba yo el domingo, ¿en quién o en qué estás dependiendo? ¿Estás dependiendo en el dinero? ¿Estás dependiendo de cuánto hay en la cuenta de banco? ¿Cuánto traes en la cartera? ¿De quién y de qué estás dependiendo? La pureza y el contentamiento, escucha esto, son evidencias de madurez espiritual. La pureza y el contentamiento son evidencia de madurez espiritual. Pablo aprendió a vivir, a contentarse en toda situación. Filipenses 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. El Señor está cerca. Después da una receta muy hermosa que me encanta a mí: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa después de ahí? Él dice: gracias, da gracias a los que dieron para su ministerio. Pero también dice: sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, en todo y por todo. Y ahí sí entra la parte que todos nos sabemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
La próxima vez que vayas a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tienes que estar dispuesto a vivir en escasez, en abundancia, en todo y por todo, dependiendo del Señor. Y entonces puedes decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, versículo 7, y aquí voy a hacer algo diferente, versículo 7 y el versículo 17. Para mí es difícil hablar de esto, pero no lo voy a hablar de ti hacia mí, sino de mí hacia mis pastores, ¿ok? ¿Estás aquí conmigo? Ya tú agarra el consejo que tú quieras agarrar, ¿ok? Pero mira lo que dice, acordaos de vuestros pastores. De verdad que fue muy hermoso y fue de mucho ánimo. Los mensajes de texto, las historias y las cosas que nos mandaron mientras estuvimos lejos. Desde los extrañamos, Dios les bendiga, hasta Dios les bendiga, espero que estén bien, hasta estamos orando por ustedes. De verdad, gracias por acordarse de nosotros. Pero mira lo que dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron. ¿Qué dice? La palabra de Dios. Yo no estoy aquí para contarte historias personales. Yo no estoy aquí para contarte cómo me siento, cómo me sentí o qué enfermedad traigo. Yo estoy aquí para hablarte la palabra de Dios. Nuestro trabajo es hablar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios y las verdades bíblicas que están ahí. ¿Qué dice? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Estás conmigo? Vamos, lo voy a leer desde el principio. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Para los pastores también está: por sus frutos los vas a conocer. ¿Cuántos dicen amén? Y ha habido personas que tú has conocido a lo largo de tu caminar con Dios. Yo te invito a hacer algo. Acuérdate, bendícelos y di que Dios los bendiga en donde quiera que estén. Porque al final muchos pastores están haciendo su trabajo a la manera en la que les han enseñado a ellos. Muchos otros a la manera en la que ellos han aprendido o han interpretado. No debemos de juzgar. Pero ojo, no imites las cosas que no son de Dios, ¿ok? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: no imites lo malo. No imites lo malo. Dice: revisa. Yo he escuchado a lo largo de mi caminar con Dios, he escuchado muchas veces que hay personas que han dicho: no, es que lo que el pastor dice es ley. No, lo que la palabra de Dios dice es ley. No, lo que me diga el pastor, eso voy a hacer. Si el pastor me dice sí, si el pastor me dice no, eso voy a hacer. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque antes de tomar una decisión, nosotros como pastores te podemos dar un consejo. Muchas veces viene la gente con nosotros y nos pregunta: ¿qué hago en esta situación? Mi trabajo no es decirte qué hacer en una situación. Mi trabajo es hacerte pensar a ti qué es lo que tú deberías de hacer a la luz de las Escrituras. Si yo te digo qué hacer, tú vas a venir conmigo a reclamarme cuando la cosa esté mal, aunque no digas amén. Pero si tú haces de acuerdo a lo que dice la voluntad de Dios para tu vida, créeme, no vas a tener nada que reclamar después de seguir el consejo de la palabra. Pero ¿qué dice ahí? Tienes que pesar, tienes que ver cuál ha sido el resultado, cómo se ve la vida de ese pastor, y si es digno de imitar, imita su fe. He conocido a lo largo de mi vida muchos pastores que han influenciado mi vida, desde mis pastores, mis papás, hasta personas con las que he trabajado y personas alrededor del mundo con las que he convivido y son mentores hasta el día de hoy. Y yo digo: hay cosas que yo tengo que imitar de él, hay cosas que yo tengo que imitar de ella, hay cosas que yo tengo que imitar y crecer en mi fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice: mira cuál haya sido el resultado de su vida, y entonces imítalo. Si es digno, imita su fe. Seguimos más adelante. Ahora vamos a brincarnos hasta el versículo 17. Y esta cita la tengo que decir a ti así, ¿ok? Directa. Obedeced a vuestros pastores.
Y nadie dijo amén. Santo Cordero. No, ¿qué quiere decir esto? Mira, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La pastora y yo tomamos momentos durante el día para orar por ustedes juntos, para orar por ustedes en momentos separados, y creo yo que la oración tiene mucho poder, y de esa misma manera también nosotros pedimos que ustedes oren por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El liderazgo espiritual es un regalo de Dios. Los líderes enseñan, guían y cuidan las almas con responsabilidad. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer con nuestros pastores? Honrar, orar y apoyar. Di conmigo: honrar, orar y apoyar. Y vamos ahora sí al versículo 8, porque es muy incómodo como pastor hablarte lo que tienes que hacer con tus pastores. Pero mira, versículo 8, uno de los versículos más conocidos en la historia del universo, de la humanidad. Tú te lo sabes de memoria. ¿Qué dice? Vamos, léelo conmigo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Puedes decirlo una vez más conmigo? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hay una palabra que es muy hermosa, que describe lo que es Jesús, lo que es nuestro Dios, y es que su naturaleza y Jesús es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no cambia. Desde el principio de los tiempos ha predicado lo mismo, ha enseñado lo mismo, ha mostrado lo mismo. Al mismo Dios y al mismo Jesús que adoraron a Abraham, Isaac, Jacob y toda la descendencia, es el mismo Jesús al que tú y yo adoramos el día de hoy, y es el mismo Jesús que va a regresar por nosotros. Nuestra esperanza está puesta en ese mismo Jesús. Vamos al versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Tienes que estar firme. Nuestro versículo de este año habla de firmeza. Tenemos que estar firmes en Él, firmes en su palabra, siempre a Él poniéndolo a nuestra diestra. ¿Qué dice? No vamos a ser conmovidos. Pero hay tantas cosas que vienen. Puedes abrir tu teléfono en este momento y puedes encontrar la predicación que más te guste, que más te acomode, que más te anime, que más te guste. Pero no necesariamente es la palabra de Dios, es lo que tú quieres escuchar. Sin embargo, ¿qué dice ahí? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon los que han ocupado de ellas. ¿Qué dice ahí? Versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y está hablando de todo lo que ya estudiamos con el sumo sacerdote y el tabernáculo y toda esta idea que puedes ir tú a ver en el capítulo 7, 8, 9 y hasta el 10. Pero dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, ¿qué dice ahí? Padeció fuera de la puerta, en las afueras. Él fue crucificado. ¿Qué dice ahí? Versículo 13. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, que dice, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No nos olvidemos de hacer el bien. A veces vivimos muy enfocados en mi oración, vivo muy enfocado en mi adoración, pero eso no se traduce a mi manera de servir y a mi manera de amar a otros.
No podemos desconectar nuestra oración y nuestra adoración con la hospitalidad y con la ayuda y con el amor mutuo. De verdad, eso va totalmente conectado. Tu relación con Dios se demuestra cómo tú amas a los demás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, quiero llevarte ya un poquito más adelante. Nuestra adoración se expresa en gratitud, servicio y alabanza constante. La fe verdadera se vive fuera del confort, fuera de la comodidad y cerca del sacrificio. Mira lo que dice el versículo 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Él quería poder seguir sirviendo a Dios de esta manera, tanto escribiendo como orando. Y no tenemos muy claro quién es el escritor de Hebreos, pero tenemos bien claro que en este capítulo está hablando de Jesús, de su sacrificio y cómo eso se traduce al amor que tú y yo tenemos que tener unos por otros. Cristo es el gran pastor. ¿Puedes decir esto conmigo? Cristo es el gran pastor. Él es el que nos capacita para cumplir su voluntad. No vivimos por esfuerzo propio, sino por su poder en nosotros. Dios no solo nos salva, sino que nos equipa para servirle. Cristo nos guía, nos protege y nos alimenta. Somos su rebaño y Él es el buen pastor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voltea con el que está a tu lado y dile: Él es el buen pastor. Y déjame decirte algo, vienen estos versículos que son una bendición al final de Hebreos 13, del 20 al 25. Pero en una bendición tan hermosa nos sigue hablando de quién es Jesús. Y el Dios de paz, ¿qué dice ahí? Que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, ¿qué dice? Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? ¿Por quién? Cuando tú estás tratando de hacer las cosas por tus propias fuerzas, créeme, no se puede. Cuando estás tratando de cambiar, cuando estás tratando de luchar, cuando estás tratando de hacer que las cosas funcionen y es por tus propias fuerzas, el autor de Hebreos nos dice: por medio del Señor Jesucristo. Todo lo que pasa es por medio del Señor Jesucristo. Él es el Dios de paz, Él es el gran pastor. Por medio de Él hay un pacto en su sangre que es un pacto eterno, y es solo a través de Él que tú puedes llegar a ser apto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice ahí? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y les pone como un postdata, ¿no es cierto? Les agrega ahí una parte abajo: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. La fe verdadera se vive en el amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La fe verdadera se vive en la pureza. ¿Cuántos dicen amén? La fe verdadera se vive en la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una invitación para ti y para mí el día de hoy. El Dios de paz te invita a vivir una fe práctica y genuina. Si Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nuestra confianza debe estar firme y debe estar activa. Di conmigo: firme
Bien fuerte, firme y activa. ¿Y por qué no te pones sobre tus pies? Nuestra confianza debe estar firme y activa. ¿Qué significa eso? Decía el versículo 8, no te dejes llevar por doctrinas que son extrañas, que son diversas, que no tienen nada que ver con Dios. Tienes que estar firme en la verdadera palabra, que es Cristo Jesús murió y resucitó. Ya no se trata de qué tomas o no tomas. Ya no se trata de qué comes o no comes. Ya no se trata de qué vistes o no vistes, o qué día sirves a Dios o qué día no sirves a Dios. Esos rituales quedaron atrás, esos sacrificios quedaron atrás en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de sangre. Ese velo fue rasgado de arriba a abajo y ahora tenemos entrada libremente al Padre. No por lo que tú hagas o dejes de hacer, sino por lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento y puedas preguntarte a ti mismo: ¿en qué áreas de mi vida? ¿En qué áreas de mi vida no estoy firme? ¿En qué áreas de mi vida no estoy practicando mi fe? Sí, mientras no puedes ganarte el cielo por las obras, totalmente de acuerdo. Eso nos enseña la palabra de Dios. Una fe sin obras es una fe muerta. No nos podemos conformar simplemente con ser cristianos, tenemos que ser servidores. ¿Cuántos dicen amén? El día de hoy levanta tus manos ahí en donde estás, ahí en tu lugar. Estamos disfrutando tú y yo lo que héroes y gigantes en la fe trabajaron para que tú y yo pudiéramos disfrutar. Y el día de hoy, ¿cuál es nuestro trabajo? Es estar firmes y con una fe práctica, que podamos servir. Y a lo mejor tú puedes pedirle a Dios y decirle a Dios en esta hora: ¿en qué áreas de mi vida necesito pureza, Señor? ¿En qué áreas de mi vida necesito yo contentamiento? Y este capítulo 13 tiene tanto de dónde sacar. Pero si tú y yo creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tú y yo debemos honrarlo y debemos de vivirlo de la manera correcta. ¿Por qué no oramos? Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias por esta oportunidad de estar nuevamente aquí un miércoles para alabarte, para bendecirte, para escuchar tu palabra. Hebreos nos ha llevado por una enseñanza tan hermosa. Nos ha llevado a través de reconocer que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús es mayor que Moisés, que Jesús y sus sacrificios son más grandes que cualquier ritual que nosotros podemos llegar a hacer. Y con eso nosotros podemos decir: Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Y si hay algo y si hay alguien en quien yo quiero estar firme, es en Jesucristo. Dios Padre, trae pureza. Ayúdanos a vivir en contentamiento en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.